Aunque el computador en la historia del hombre es relativamente nuevo, ha sido uno de los artefactos que más ha cambiado en los últimos años. El tamaño, la velocidad, los materiales, etc. han variado drásticamente con el pasar de los años. La historia de la evolución de las computadoras es sorprendente y llena de controversias. Es increíble cómo de un sencillo dispositivo mecánico para contabilizar haya surgido tan poderosa e imprescindible herramienta que ha llegado a obtener tan grande importancia a nivel mundial. En este video hablaremos acerca de la evolución de los computadores. El ábaco fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar, no eran una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos y son muy usados en China. Calculadora de Pascal. En el año de 1642, por el joven francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabaja a base de engranajes, la misma que Pascal lo llamó con el nombre de Pascalina. Máquina de multiplicar de Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división. Máquina de telar de Jacquard. En el año de 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que por atravesar de tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, los cuales ahora conocemos como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios. En el año de 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar inventó una calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones de matemáticas básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Máquina, diferencia y analítica de Babbage, de 1822. En el año de 1822, Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en 1833, Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la informática. Máquina tabuladora de Hollerith, de 1889. Entre los años 1880 y 1890 se realizaron censos en los Estados Unidos. Los resultados del primer censo se obtuvieron después de 7 años, por lo que se suponía que los resultados del censo de 1890 se obtendrían entre 10 a 12 años. Es por eso que Hermann Hollerith propuso la utilización de su sistema basado en tarjetas perforadas y que fue un éxito, ya que a los 6 meses de haberse efectuado el censo de 1890 se obtuvieron los primeros resultados. Los resultados finales del censo fueron luego de 2 años. El sistema que utilizaba Hollerith ordenaba y enumeraba las tarjetas perforadas que contenía los datos de las personas censadas. Fue el primer uso automatizado de una máquina. Al ver estos resultados, Hollerith funda una compañía de máquinas tabuladoras, que posteriormente pasó a ser la International Business Machines, IBM. Primera generación del computador. Mark I.
La primera generación de computadoras comprende desde el año de 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo que fue la guerra, que hizo que se logren grandes desarrollos. Es así como se crea la computadora ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que era una enorme computadora, la cual ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos de vacío. Una de sus características importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del sistema decimal. Luego fue construida por Eckert y Mauchly, la computadora EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic, que contaba con un programa. Este programa le permitía al computador alternar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente. UNIVAC 1. Es de mencionar que durante esta primera generación lo más importante de las computadoras que se crearon fue el uso de tubos al vacío. Además, cabe mencionar que después del año de 1950 se crearon diversas máquinas, cada una con un avance significativo. En 1951 se construyó la primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIVAC 1. Esta computadora fue construida para ser usada en la oficina de censos de los Estados Unidos. Una de las compañías que no dejó de producir computadoras fue IBM, la cual en el año de 1953 construyó su computador 701 y posteriormente el 752. Segunda generación del computador. La segunda generación comprende desde los años de 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad, aún las computadoras significaban un considerable costo para las empresas. Tercera generación del computador. Esta generación comprende desde el año de 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados, chips de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además, consumían menos electricidad, lo que hacía que genere menos cantidad de calor. Además, eran más eficientes. Con el uso del chip se dio un enorme paso en la era de la computación, ya que el chip contenía una serie de circuitos integrados los cuales almacenaban la información. Esto permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, como era la de procesamiento de información y cálculo matemático. En la tercera generación comienza a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue IBM, la cual lanzó al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370. Cabe mencionar que en esta época los sistemas operativos pasaron de ser monotarea a multitarea para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente. En el año de 1970, IBM colocó una unidad de disquete a su computador modelo 3740. Con esto se incrementó la capacidad de acceso y la velocidad de la información. Cuarta generación del computador. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas
personas hasta la actualidad. En el año de 1971, la compañía Intel crea el primer chip de 4 bits, el cual contenía una gran cantidad de transistores. Esta generación de computadores aparecen las primeras microcomputadoras, las cuales fueron fabricadas por la compañía Apple e IBM. También se incorpora en esta generación el desarrollo de software orientados tanto para adultos como para niños. Es aquí donde se da inicio a MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, o por su traducción al español, Disco Operativo de Sistema. Asimismo, se da una revolución en el desarrollo del hardware. Quinta generación del computador. Cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación y la sexta generación del computador. Esto debido a que en 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles. Ahora Internet es una herramienta indispensable, tanto en los centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso en algún momento de Internet y por consiguiente de una computadora. Ahora vemos que el costo de una PC es relativamente bajo, así como el de una laptop. Las computadoras de ahora vienen trabajando con arquitecturas paralelas vectoriales, lo que hace que sean muy rápidas. Pueden almacenar una cantidad enorme de información, hablamos de terabytes. Ahora las computadoras prácticamente toman decisiones propias, alcanzando casi la misma del ser humano. Tenemos computadoras táctiles que casi no ocupan espacio en el hogar y el trabajo, también con diseño holográfico, lo cual ha revolucionado el mercado de la informática. La palabra terabyte se refiere a una medida de capacidad de almacenamiento en los computadores. Un terabyte es igual a 1024 gigabytes. Estamos entrando a una era donde las computadoras pueden desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Ya hemos visto robots que pueden jugar un encuentro de fútbol. Esperamos que el avance tecnológico en el mundo de la informática y la computación nos facilite más las cosas, así como hasta ahora lo viene haciendo. El desarrollo de las computadoras fue acelerado. Su uso se inició en el campo de la ciencia, pasó al empresarial y en menos de 50 años invadió la vida cotidiana y hoy en día es prácticamente necesaria en cualquier hogar. La evolución de las computadoras está revolucionando al mundo, ya que estos nos proporcionan diversas cantidades de facilidades. Todavía se puede desarrollar aún más ordenadores. Lo único que se necesita es seguir trabajando en cómo mejorarlos de tal manera que sean prácticamente inmejorables.
A partir de 1981 se creó la IBM PC con el sistema MS-DOS, con procesadores tan antiguos como el 286, 386, 486, hasta el año de 1989. En 1984, la empresa Apple Computer lanza su famosa Macintosh Apple, donde se introdujo al mercado por primera vez el ratón y una interfaz gráfica con ventanas y puntero, que luego más tarde inspiraría a Microsoft para hacer el lanzamiento de Windows 1.0, donde después Microsoft recibió demandas legales por parte de Apple porque supuestamente Windows 1.0 era un plagio del sistema Macintosh OS de Apple, aunque años después parece ser que Microsoft ganó la demanda por parte de Apple. A partir de 1990, con la aparición de Windows 3.0, salió al mercado las primeras computadoras con pantalla color y multimedia, o sea, sonido, video y capacidad de almacenamiento y lectura de CD-ROM, algo muy común en la actualidad y que más aún tiende a desaparecer, pero algo sumamente novedoso para aquellos años. En el año de 1994, con la aparición de Internet, y en 1995 con el lanzamiento del famoso Windows 95, que es un híbrido entre la interfaz gráfica de Windows y el subsistema MS-DOS de 16 y 32 bits, se inicia la era de los 32 bits en la computación, ya que todos los computadores venían con soporte multimedia con Internet en sus inicios, algo muy bien recibido por el público y que ha revolucionado el mundo de los computadores. En el año de 1993 también se lanza el Windows NT 3.1 basado en una nueva tecnología, NT, con el sistema de archivos NTFS. Este sistema es una continuación de un sistema operativo o de un proyecto de IBM que se llamaba OS2 Component Manager, lanzado al mercado entre 1987 o 1988. Era un proyecto que IBM había realizado para crear su sistema operativo, pero IBM abandonó este proyecto en 1992, el cual fue continuado por Microsoft en 1992 y finalmente en 1993 lanzando el Windows NT 3.1, el cual ha evolucionado a Windows NT 3.5, Windows NT Workstation 3.51 y en el año de 1996 se lanza el Windows NT 4.0, que es un híbrido entre el Windows 95 y el Windows NT, la tecnología que se había heredado del OS2 Component Manager de IBM. Otro gran salto se dio en el año de 2001 con la aparición de Windows XP y el famoso procesador Pentium 4. Después de Windows 95 salió el famoso Windows 98, posteriormente el Windows Millennium, que eran versiones para hogar, y el Windows 2000, que era una versión basada en NT, de lo cual acabé de explicar anteriormente en un poco de historia. El Windows 2000, digamos que fue el predecesor del sistema operativo Windows XP, es decir, Windows XP fue construido bajo la arquitectura de Windows 2000. A partir del año 2008, con la aparición de las pantallas de plasma, la reducción de los tamaños de las CPUs y la aparición del famoso Windows 7 y Windows 10, se ha dado otro gran salto en la evolución de los computadores con capacidades muy grandes de almacenamiento. Cabe resaltar que la empresa Apple también ha hecho un trabajo muy maravilloso con sus computadores de pantalla de plasma y su sistema operativo Mac OS, basado en el sistema Unix o también basado en un sistema Linux. Las computadoras de Apple han tenido una evolución maravillosa en los últimos años utilizando el sistema operativo Mac OS, el cual también con los años ha evolucionado y han hecho un gran aporte a la tecnología y a la informática con el lanzamiento del iPad y del iPhone, que son tecnologías que inspiraron a otras empresas a crear sus propios productos. Apple es una empresa muy prestigiosa que compite con Microsoft. Los computadores bien hoy en día pueden sustituir a la más poderosa videoconsola de videojuegos, con los famosos llamados PC gamers, con capacidades muy grandes de almacenamiento, con poderosas tarjetas gráficas, dispositivos para juegos, la unión de internet a los juegos, las tarjetas de sonidos, búferes, hacen del computador un dispositivo cada día más útil y más poderoso. A partir del año 2013, con la aparición de los procesadores Core i3, Core i5 y Core i7,
Otro salto se ha dado en la rapidez o velocidad del sistema operativo como el Windows 10, la mejora en la jugabilidad y velocidad y calidad de gráficas en los juegos de última generación, las pantallas táctiles y aún lo más maravilloso está por venir con la computación cuántica y la nanotecnología. Por otro lado, no debemos olvidarnos de Linux, ya que GNU Linux ha aportado su granito de arena en este maravilloso mundo de la computación. Sistemas operativos como Debian, Ubuntu o Arch Linux han aportado al mundo de la computación y de la informática y de la programación maravillosos aportes, haciendo del software libre una gran alternativa en la computación. Si este video te gustó, por favor, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para obtener notificaciones cuando subo material a mi canal de YouTube. Dale like. Añádete a mis redes sociales, a mi página en Facebook, Illuminatus86 en Facebook y a Twitter. Ahí publico cuando subo material a la plataforma de YouTube. Si tienes alguna sugerencia acerca de alguna tecnología que quieres que hable en mi canal de YouTube, házmelo saber en las cajas de comentarios. Te ha hablado Illuminatus86 y espero que este video te haya aportado, hayas aprendido mucho. Nos veremos pronto.